welcome to class today. We will study neurology. Bueno, no se asusten, vamos a continuar con nuestra clase en español, dando los créditos, ¿verdad?, a nuestra universidad, Universidad Mariano Galvez de Guatemala, nuestra casa de estudios, su servidor, Francisco Gamaliel Hernández Castro, el maestro del curso de anatomía humana. Nuevamente vamos a abordar una temática más de anatomía. En este caso vamos a estudiar neurología. Y cuando hablamos de neurología, decimos que es la parte de la anatomía descriptiva que estudia el sistema nervioso. Este sistema importantísimo para nuestro diario vivir, ya que es el que coordina la mayoría de nuestras funciones. Vemos ahí la imagen. ¿A cuánto no les ha pasado, verdad? Que su propio pensamiento le dice: usted ya vas a dormir, y uno dice sí, y quiero dejar mi pensamiento en blanco, pero el cerebro por sí solo sigue pensando y pensando y no lo deja dormir, y terminamos en esta, ¿verdad? Con los ojos abiertos. ¿A cuánto no nos ha pasado? Vean la importancia entonces que tiene en nuestro sistema nervioso. En este cuadro pues vamos a ver la división del sistema nervioso, y muy importante, por favor, quiero que vean bien cómo está dividido. En una imagen vemos ahí el cerebro y la médula espinal, y en la otra solo vemos los nervios. Si usted ve la inervación de miembros superiores, miembros inferiores, tronco, entonces vea usted cómo está la parte anatómica. Pero ¿cómo se divide el sistema nervioso? Tenemos el sistema nervioso central, que lo conocemos con las siglas SNC, y tenemos el sistema nervioso periférico, que sería SNP. Esas serían las iniciales de los dos. Entonces vean usted para dónde se va la imagen. El sistema nervioso central está representado entonces por el cerebro y la médula, y el sistema nervioso periférico serían todos los nervios que van a salir de este sistema nervioso central, que van a inervar toda la otra demás parte del cuerpo. Entonces vean ustedes que la parte del sistema nervioso central es cerebro y médula, y ahí quedaría. Ahora bien, el sistema nervioso periférico se divide a la vez en dos. Y veamos que está el que maneja las actividades voluntarias, o sea, lo que yo doy la orden, ¿verdad? Está el sistema nervioso somático, y el involuntario, que se encarga de todas las funciones que van en forma involuntaria, lo estudia el sistema nervioso autónomo. Cuando hablamos del sistema nervioso somático, decimos que es aquella información que envía a través de las neuronas hacia los músculos esqueléticos, esas órdenes que nosotros damos para movimiento. Ahora, cuando hablamos del sistema nervioso autónomo, estamos hablando de la información que envían o que se transmite en la parte interna de los órganos. Y es ahí cuando, por ejemplo, está la vesícula dando líquido biliar para el metabolismo de los alimentos. Eso nosotros no lo manejamos, ¿verdad? No, yo voy a dar la orden y decir vesícula manda bilis. No, eso yo ni en cuenta. Es el sistema nervioso autónomo que se encarga de ello. Por ejemplo, el latido del corazón, de igual forma, ¿verdad? Yo no puedo decir para corazón. No, ese es el sistema nervioso autónomo que se encarga de esas actividades. Entonces vean ustedes que el sistema nervioso autónomo ha de tener actividades muy complejas. ¿Por qué? Porque se maneja todo lo que es involuntario. Entonces por eso es que a la vez se divide en dos sistemas más. Está el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. ¿En qué consiste? Estamos hablando, nos metimos al área de los movimientos involuntarios. Ahora, ¿en qué consiste? Por ejemplo, si yo estoy en actividad, estoy en trabajo, entonces mis órganos están trabajando. ¿Quién controla esa parte de los órganos cuando estamos en actividad? Lo controla el sistema nervioso simpático. Ya controlan los órganos en horas de estrés o de trabajo. Ahora, mientras el sistema nervioso parasimpático es aquel sistema que va a controlar los órganos cuando nuestro cuerpo está en descanso, o sea, cuando vamos a dormir. O sea, imagínense que nuestro corazón se durmiera también, parara a ustedes. Entonces,
¿qué pasaría? Entraríamos a un infarto y ya no estuviéramos vivos. Entonces, ¿quién se encarga del manejo de todos los órganos cuando usted se duerme? Es el sistema nervioso parasimpático. Veamos ahora la célula básica del sistema nervioso. ¿Cómo se llama? Se llama neurona. Esta es la célula funcional básica de este sistema. Vea usted lo importante, transmite impulsos hasta 120 metros por segundo. O sea, imagínese cuánto lleva de velocidad un impulso por medio del sistema nervioso. Por eso son importantísimas estas células. ¿Cuáles son las partes de la neurona? Bueno, veamos ahí pues. Las partes de la neurona son las dendritas, en primer lugar, que estas son las que reciben el estímulo y los impulsa hacia el cuerpo celular. Número 2, el cuerpo celular con núcleo. Entonces aquí hablamos de que el cuerpo tiene un núcleo al centro y la mayor parte de ese núcleo está formado de citoplasma. Tenemos también el axón. El axón, que es una fibra que transporta los impulsos lejos del cuerpo celular. ¿Qué significa? Entran por las dendritas, son conducidos hacia el axón y salen en el axón terminal. Las células de Schwann. Estas células son las que producen la mielina. ¿Y la mielina qué es? Es aquella capa de grasa en el sistema nervioso periférico. ¿Para qué sirve esta capa, esta densa capa? Para poder proteger entonces al axón y poder facilitar el impulso por medio de este. Tenemos la vaina de mielina, que es una capa lípida densa que aísla al axón. Hace que el axón se vea gris. Esa tonalidad le da esta vaina de mielina. Tenemos el nodo de Rambier. ¿Cuáles son estos nodos de Rambier? Tenemos que son unos espacios o nodos en la vaina de la mielina. Y por último tenemos tenemos que mencionar que los impulsos viajan a través de la dendrita al cuerpo celular del axón. Aquí ya vemos la imagen de lo que acabamos de decir, ¿verdad? Las dendritas tenemos que son esas estructuras que observamos en la imagen. Ahí es donde entra el impulso, pasa por la parte del núcleo y lo redirige para el axón. Y el axón dijimos que era esta fibra que transporta los impulsos y que están protegidas por mielina. Dentro de esto se encuentran las células de Schwann, que son las que van a producir mielina. Y por último vemos que por ahí en cada sección que se ve en el axón está formado por un nodo de Rambier, que son esos espacios, que son los espacios de la vaina de mielina. Y por último tenemos al axón terminal, que es ahí donde llega el impulso, ingresa por las dendritas y llega hasta el axón terminal. De ahí que pasa, lo transfiere hacia otra neurona. Existen tres tipos de neuronas. Están las neuronas sensoriales, que son las que llevan el mensaje al sistema nervioso central. Y tenemos las neuronas motoras, que llevan los mensajes del sistema nervioso central. Ya vienen de regreso. Pero allá, quien recibe y quien envía, se encuentran las interneuronas, que están entre las neuronas sensoriales y las neuronas motoras en el sistema nervioso central. Para ello, entonces vamos a ver cómo es que funcionan estas neuronas. Veamos la neurona sensorial, dijimos que es la que va a recibir el mensaje, ¿no? Lo va a recibir y lo lleva hacia el sistema nervioso central. Es el tipo de neurona que comúnmente conocemos. Pero también está la neurona motora. La neurona motora es la que trae el mensaje del sistema nervioso central hacia los músculos, ¿no? Entonces vea usted que ya cambia la forma del núcleo. Ya no está en la cabeza, sino que harían dos axones terminales, así se miran, puros axones terminales. Y en el medio está el núcleo. Y por último tenemos la interneurona, que si usted se da cuenta, lo que cambia es el núcleo. Tiene la misma forma de la neurona motor, pero solo que el núcleo está más al centro. Están las dendritas, cuenta con dos axones, ¿verdad? Entonces vea la diferencia entre una y otra. Ahora hablemos de los impulsos, que son los que se transportan o se van por la vía neurona. Un estímulo es un cambio en el entorno con fuerza suficiente para empezar una respuesta. Para ello, entonces, la excitabilidad es la capacidad de una neurona para responder
al estímulo o convertirlo en un impulso nervioso. Cuando usted siente que se está quemando, por ejemplo, viene esta parte de la excitabilidad y es la capacidad de la neurona de poder responder a un impulso, ¿ya? Número 3. Los impulsos son siempre la misma fuerza a lo largo de la neurona, nada que se autopropagan. Una vez que comienza, continúa hasta el final de la neurona en una sola dirección, hacia la dendrita del cuerpo celular y al axón. Por último, pues el impulso nervioso provoca un movimiento de iones a través de la membrana celular de la célula nerviosa. Ahora vamos a hablar de la sinapsis. La sinapsis, pues en primer lugar, es un pequeño espacio o espacio entre un axón de una neurona y la dendrita de otra. Como número 2, podemos decir que es la unión entre las neuronas que utiliza neurotransmisores para iniciar el impulso en la segunda neurona o un efector que sería músculo o glándula. Número 3, la sinapsis asegura la transmisión unidireccional de los impulsos. Entonces vamos a ver cómo es que funciona esto. Ahí vemos la sinapsis, que es ese espacito que ve usted ahí entre una neurona y otra. Pero para poder pasar el impulso nervioso se necesita de una carga de neurotransmisores para poderlo pasar de una a otra. Y es ahí que se da en la sinapsis. Aquí se asegura entonces que la sinapsis va a permitir que vaya el impulso directamente hacia donde queremos que llegue. Hablemos de los neurotransmisores. Estos son sustancias químicas en la unión que permite iniciar impulsos en la segunda neurona. Entonces recuerde usted que ahí está ese espacio y lo que se transmite de un lado a otro es un neurotransmisor que básicamente es una cuestión química, ¿verdad? Una sustancia química que va a permitir esa información. Vemos acá en la parte amarilla, podríamos decir que es la finalización de un axón terminal, y en la parte verde que está en la parte de abajo podríamos decir que es una dendrita. Entonces necesitamos pasar el impulso, ¿no?, de un lado a otro. Entonces esa área que está separada ahí sería la sinapsis, ¿verdad? Y por medio de eso es que los neurotransmisores salen de una a otra y se transmiten la información que yo quiero enviar. Y esto es en cuestión de segundos, ¿verdad? Que utiliza, por ejemplo, bombas recaptoras de neurotransmisor y receptores de neurotransmisor en la otra neurona. Vean cómo se hace esa parte, ¿verdad?, importante de la transmisión del impulso. Ahora vamos a hablar acerca del sistema nervioso central y sus partes que lo conforman. En primer lugar, pues tenemos el cerebro, ¿no? Y ahí pues vamos a encontrar al tronco encefálico, la médula, la protuberancia, el mesencéfalo, el diencéfalo, el tálamo, el hipotálamo, el cerebelo y el cerebro. Y también tenemos la médula espinal. Tanto al cerebro como a la médula espinal hay algo que las protege, y estas son las meninges. ¿Cuáles son estas? Estas son 3 coberturas alrededor del cerebro y de la columna vertebral, y ayudan a amortiguar, proteger y nutrir al cerebro y la médula espinal. ¿Cuáles son sus nombres? Está la dura madre, está la aracnoidea y está la pía madre. ¿Cuáles son las características de estas meninges? La dura madre pues es la capa más externa y muy resistente. La aracnoides es la capa media y que se adhiere a la dura madre y tiene aditamentos en forma de telaraña a la capa más interna que es la pía madre. Y la pía madre es una capa muy delgada, transparente, pero resistente, y cubre todo el cerebro siguiendo en todas sus grietas, en los surcos y la médula espinal, ¿verdad? Ahora hablemos del líquido cefalorraquídeo, que este es el líquido que amortigua, nutre y desintoxica el cerebro y la médula espinal. Fluye a través del espacio subaracnoideo entre la aracnoides y la pía madre. Vemos aquí la imagen, entonces visualizamos la región verde que se ve ahí.
Vamos a hablar que es la primera membrana, que es la dura madre, que es la más resistente. La aracnoides dijimos que era una que estaba pegada a la dura madre y es esa parte como celeste que se mira. Y si usted se da cuenta, decían que tenía como tela de araña. Pero lo que pasa es que esas telas de araña vienen a ser como unos parales, por decirlo así, que permiten ese espacio para que el líquido cefalorraquídeo camine por esta región, en el espacio subaracnoideo. Y por último está la vía madre, que es la membrana más delgada pero resistente, que es la que se protege al encéfalo y a la médula ósea muy directamente, o sea, la protege bien. Continuemos. Regiones del cerebro. Y ahí vamos a encontrar entonces que el primero encontramos al cerebelo, que es el encargado de la coordinación del movimiento y los aspectos del aprendizaje motor. Aquí vemos el cerebelo. Vamos con número 2, encontramos al cerebro. Este es el encargado de la actividad consciente, que incluye percepción, emoción, pensamiento y planificación. Y lo vemos ahí, ¿verdad? Ese sería el cerebro, que en otras oportunidades, por ejemplo, le llaman masa encefálica, ¿verdad? Cuando hay un problema, un trauma, uno mira que hay sangrado, pero viene una masita, entonces dice, ay, te está drenando hasta masa encefálica, ¿verdad? El paciente está en condiciones muy delicadas cuando eso ocurre. Tenemos también el tálamo, que es la central del cerebro, ¿verdad? Filtra y luego transmite información a varias regiones del cerebro. Número 4, tenemos ahí el hipotálamo, ¿verdad? Vean ustedes cuál es la estructura. Tenemos como 4 a la médula, que es la que se encarga de los reflejos vitales como el latido cardíaco y la respiración, ¿verdad? Vemos ahí la médula. En el número 5 tenemos el tronco encefálico, y ahí vamos a ver a la médula, la protuberancia y el mesencéfalo, que son los encargados de la respuesta involuntaria y transmite información desde la columna vertebral hasta la parte superior del cerebro. Entonces veamos dónde está esa estructura, ¿ya la ven? Ahí es que encontramos entonces al tronco encefálico. Hipotálamo. Participa en actividades de regulación de los órganos internos, controla la información del sistema nervioso autónomo y controla la glándula pituitaria y sus hormonas, y regula el sueño y el apetito. Vemos ahí entonces la parte del hipotálamo. Vemos ahí entonces ya la imagen que trae entonces todas las partes del cerebro. Tenemos el cerebro medio, el hemisferio cerebral, el tálamo, el hipotálamo, para que veamos bien dónde está, la pituitaria, la protuberancia, la médula espinal y el cerebelo. Bueno, aquí vamos a hablar del cerebro. Bueno, este se compone de 2 hemisferios divididos por una fisura que se llama cuerpo calloso. Incluye la corteza cerebral, el cuello medular y los ganglios basales. La corteza cerebral es la capa del cerebro que a menudo se le denomina materia gris. También está el cuerpo medular, también está la sustancia blanca del cerebro, y consiste en axones mielinizados. También encontramos las fibras comisurales, que conducen impulsos entre los hemisferios y forman el cuerpo calloso. Tenemos las fibras de proyección, que conducen el impulso dentro y fuera de los hemisferios cerebrales. También tenemos las fibras de asociación, que conducen impulsos dentro de los hemisferios. Y por último, los ganglios basales, que son masas de materia gris en cada hemisferio, que participan en el control de los movimientos musculares voluntarios. Vea usted entonces las funciones que tiene nuestro cerebro. Ahora vamos a hablar de otra parte importante, como son los lóbulos del cerebro, y ahí vamos a ver qué es lo que controlan. Por ejemplo, el lóbulo frontal controla la actividad motora, involucrada en el movimiento y en la planificación y coordinación del comportamiento. También tenemos el lóbulo parietal, que se encarga del procesamiento sensorial, la atención y el lenguaje. Tenemos el lóbulo temporal, y este lóbulo temporal
Es el que se encarga de procesar la percepción auditiva, del habla y de las percepciones visuales complejas. Lóbulo occipital. Y el lóbulo occipital es aquel que desempeña un papel en el procesamiento de la información visual. ¿Ya? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Ahora vamos a hablar acerca de las ondas cerebrales. Las ondas cerebrales son fluctuaciones rítmicas en potencial eléctrico entre las partes del cerebro, como se ve en un electroencefalograma. Para medir las ondas cerebrales se colocan electrodes en el cuero cabelludo con el electroencefalograma. Ahí vamos a encontrar cuál es el movimiento de las ondas. Y la última, hay 4 tipos de ondas cerebrales. ¿Cuáles son? Alfa, beta, teta y delta. Entonces, para que vean ustedes cada una de ellas. Y vamos a describir qué es lo que hace cada una de estas ondas. Pues cada onda es medida por hertz. Y antes de ver cada una, pues vamos a decir que el hertz es la frecuencia de una oscilación que experimenta una partícula en un periodo de segundo determinado. Entonces vemos que nosotros, para todas las actividades que hagamos, tiene que estar medidas con algún tipo de periodo. Cuando se habla de impulsos nerviosos, y eso lo van a hacer con hertz. Ya regresando a las ondas, decimos entonces que las ondas beta son cuando nosotros van a actuar o se presentan cuando nosotros estamos conscientes, ¿verdad? Y no tenemos, estamos alertas y estamos trabajando. Ahí aparece ese conteo. La onda alfa, que está de 9 a 14 Hz, es cuando nosotros estamos un poco más calmados, ¿verdad? Estamos relajados, estamos en meditación, estamos creando visualización, ¿verdad? La onda teta, que es de 4 a 8 Hz, esta más que todo va a funcionar cuando ya nosotros entremos en relajación, entremos en meditación y los problemas están resueltos. Cuando los problemas están resueltos, nosotros pues nos sentimos tranquilos, ¿verdad? Y en la onda delta, que va de 1 a 3 Hz, ahí es cuando estamos durmiendo. Entonces nuestro cerebro se queda trabajando también. Pero cuando le metemos, por ejemplo, mucha comida en la noche, se olvida, el cerebro así dando ondas como que se estuviera trabajando normalmente. Se nos había olvidado entonces hablar acerca que ese Hertz lleva el nombre del físico alemán Heinrich Rudolf Hertz, que nació en 1857 y falleció en 1894, pero fue el que escribió la propagación de las ondas electromagnéticas, ¿verdad? Para que vea la importancia de ese estudio. Un hertz es la frecuencia, una oscilación que experimenta una partícula en un periodo de segundo determinado, ¿verdad? Para que nos quede más claro. Entonces, vuelvo a repetir, el beta va de 15 a 30 Hz, el alfa de 9 a 14 Hz, el theta a 4 a 8 Hz y delta de 1 a 3 Hz. Recordemos que la onda delta es la que se utiliza para poder dormir. Entonces vamos a entrarle ahora a los 12 pares craneales, ¿verdad? Es otra parte importante y que está en el sistema nervioso también periférico. Entonces vemos que los 12 nervios que salen del cerebro surgen de la parte inferior del cerebro y alcanzan sus áreas objetivo a través de pequeños agujeros distribuidos en la base del cráneo. Vean ustedes dónde es que aparece. A partir de estos orificios, pues vamos a encontrar que los diferentes pares craneales se dividen en, número 1, vemos ahí el nervio olfatorio, que es el nervio craneal número 1. Este nervio craneal está dedicado a transmitir específicamente información nerviosa sobre lo que se detecta a través del sentido del olfato, y por lo tanto es una fibra adherente, es el más corto de los nervios craneales, ya que en su lugar de destino está muy cerca del área del cerebro donde sale. Par craneal número 2. También es parte de las fibras aferentes y es responsable de transmitir al cerebro la información visual que se recopila en el ojo. Surge del diencéfalo. Como número 3 vamos a encontrar el nervio motor ocular común, es el par craneal número 3. Este nervio craneal envía órdenes a la mayoría de los músculos que intervienen en el movimiento de los ojos
y hace que la pupila se dilate o se contraiga. En el número 4 vamos a encontrar el nervio patético, que es el nervio craneal 4. Este par craneal se ocupa del movimiento de los ojos, en particular envía señales al músculo oblicuo superior del ojo. El lugar de donde surge este par de nervios es el mesencéfalo. Vemos ahí la imagen, ¿verdad? De lo que se encarga el movimiento, el nervio patético, que se encarga más o menos de mover el ojo en diferentes direcciones. Como número 5 vamos a ver entonces el nervio trigémino, que es el par craneal número 5. Este es uno de los nervios craneales mixtos, porque tiene funciones motoras y sensoriales, vea bien, y afecta en su faceta del nervio motor. Envía órdenes a los músculos encargados de realizar los movimientos de masticación, mientras que como nervio central sensorial recopila información táctil, propioceptiva y del color de las diversas áreas de la cara. Par craneal número 6, que sería el nervio abducente. Dice que este es otro de los nervios craneales responsables de hacer que el ojo se mueva. En particular es responsable de producir la abducción, es decir, que el ojo se mueva hacia adentro. El ojo se mueve hacia el lado opuesto en donde está la nariz. Vemos entonces ahí ya algunos en la imagen cómo se visualiza algunos nervios ya. Vemos por ejemplo el nervio óptico, que sería el número 2. Vea usted cómo entra a inervar. El nervio ocular motor externo, que también es el que maneja la parte externa de los ojos para poder mover. También tenemos el músculo troclear, lo ven ahí como número 4, y ahí abajo el nervio abducente. Eso es lo que nos describe esta imagen que estamos viendo. Vamos a el nervio facial, que sería el par craneal número 7. Este es uno de los nervios craneales mixtos. Es responsable de enviar órdenes a los músculos faciales dedicados a crear las expresiones faciales, permitiendo así la socialización y la comunicación correctamente, así como las glándulas lagrimales y salivales. En número 8 tenemos el par craneal número 8, el nervio vestíbulo-coclear. Es uno de los nervios craneales sensoriales y recopila información de la zona auditiva. En particular, recibe datos relativos a lo que se escucha y en la población en la que nos encontramos en relación al centro de gravedad, lo que nos permite mantener ese equilibrio. Tenemos el par craneal número 9, el nervio glosofaringeo. Es un nervio sensible y motor, y como su nombre lo indica, influye tanto en la lengua como en la faringe. El tubo que conecta la boca con el estómago recibe información de las papilas gustativas de la lengua, pero también envía órdenes tanto a la glándula parótida, la salival, como a los músculos del cuello que facilitan la acción de la deglución. Como par craneal número 10 tenemos el nervio vago. Este nervio craneal recibe órdenes de la mayoría de los músculos faringeos y laringeos. Envía fibras nerviosas del sistema simpático a las vísceras que se encuentran en el área de nuestro abdomen y recibe información sobre el sabor que proviene del epiglotis. Al igual que el nervio glosofaringeo, interviene en la acción de tragar o de deglutir, ¿verdad? Como bien lo conocemos. Número 11, nervio accesorio, que es el par craneal número 11. Este nervio craneal también se conoce como nervio espinal. Es uno de los nervios craneales puros y activa los músculos trapecio y esternocleidomastoideo que intervienen en el movimiento de la cabeza y los hombros, del modo que sus señales se notan en la parte superior del tórax. Especialmente permite que la cabeza se decante hacia el lado y pueda inclinarse hacia atrás. Ahora vamos con el par craneal número 12, el nervio hipogloso.
Al igual que el nervio vago y el nervio glosofaringeo, activa los músculos de la lengua y participa en la acción de tragar. Por lo tanto, funciona junto con los nervios craneales 9 y 10 para permitir que la degustación se realice correctamente, lo cual es fundamental para el buen estado del organismo. Entonces llegamos a la tarea. Aquí en la tarea tenemos el glosario, tenemos ahí sus conceptos que tienen que investigar. Ahora solo voy a necesitar que los conceptos los pasen en español e investiguen en español, ¿verdad? No vamos a hacer inglés-español, solo vamos a hacer eso. Lo que sí voy a necesitar es que transcriban la clase, ¿verdad? La puedan traducir al español. Entonces van a tener que realizar una sopa de letras, hacer una sopa de letras con 20 términos. Pueden usar los del glosario, ¿verdad? Para que no se estén ahí atormentando. Tú nunca aprendes, ¿verdad? Entonces ahí tenemos esta imagen para que podamos pensar en esta parte de nuestro sistema que es muy complejo y miren todo lo que tienen que hacer, ¿verdad? Entonces que estén muy bien y nos vemos en clase virtual.